Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos, hoy vamos a continuar aprendiendo y conociendo y deseando que ustedes sean grandemente bendecidos por medio de esta palabra que nuestro Dios nos ha venido enseñando a través de esta serie en el libro de los Romanos. Ayer nos quedamos en la parte número 5. Hoy le damos continuidad a la parte número 6 para que así el Señor nos continúe ayudando. En el capítulo de ayer, capítulo 3, pudimos ver cómo al inicio de los versículos el apóstol Pablo nos demuestra que todo hombre es pecador, todo hombre es mentiroso, mas Dios es justo, es bueno, es omnipotente, dando a entender que nosotros somos insuficientes delante de Él. ¿Para qué? Para que así lo reconozcamos y nos acerquemos a Él, ya que Él es el único que nos puede ayudar a caminar por puerto seguro. Y vamos a leer 3 versículos del capítulo 3 para así dar inicio a la parte número 6 en el capítulo número 4. Dice el versículo 28 del capítulo 3, en el nombre de Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. Ven, dándonos a entender que el hombre no hay forma de que pueda acercarse a Dios. Concluimos en que solamente por medio de la fe. Y ahí le da entrada el apóstol Pablo al único medio que nosotros tenemos para poder acercarnos a Dios, que es la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a la montaña que se mueva y se moverán. Ahora bien, ¿qué es la fe? Porque ahí es donde el hombre te puede atrapar, me puede atrapar. Cuando te dicen, es verdad, es por la fe, y es por eso que tú tienes que circuncidarte. Es verdad, es por la fe, y es por eso que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer aquello, que tú tienes que hacer lo otro. Sí, es verdad, es por la fe, pero tú tienes que, y si no hace eso, que tú tienes que, entonces no te acerca a Dios, un engaño. Te está llevando con la misma fe a seguir haciendo la misma ley. Entonces tienes que estar atento a esto, porque la fe es Cristo. La fe es lo que Él hizo en la cruz. La fe que por su sangre nosotros somos limpiados. La fe que por su muerte nosotros somos redimidos. La fe que Él es el camino, la verdad y la vida. La fe que sin Él nada somos y en Él somos todo. Esa es la fe. No te dejes engañar en hacer o deshacer. Claro que después que Cristo manifiesta su obra en ti y en mí, entonces nosotros vamos a cumplir con todo esto, pero ya no para ser justificados, sino porque ya somos justificados. Entonces el asunto está que nosotros los seres humanos creemos que si no hacemos tal o cual cosa nos perdemos, y no es así. De la única manera que nos perdemos es cuando Cristo no es formado en nosotros, es cuando nosotros no entendemos que es por su muerte, por su sangre y por su resurrección. Dice el versículo 29 del capítulo 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Dios es Dios. Dios es dueño de todo. No se preocupe tanto por usted querer ser más bueno que Él. Enfóquese en usted creer y confiar en Cristo y en que Él se ha formado en usted y que ya usted deje de ser usted. ¿Ve? Sino que sea Cristo en usted. Entonces ahí usted va a ir a puerto seguro. Dice el 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe. Ahí entra la transición del tema. Después de habernos mostrado lo que somos, todo hombre mentiroso, y Cristo veraz, Dios veraz, entonces ahora nos muestra cuál es la única vía de nosotros poder llegar al plan, al propósito y a la promesa de Dios. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ve? A los que son pueblo de Dios
y a los que no son pueblo de Dios. A los que hacen obra, porque la circuncisión representa la obra que el pueblo de Israel debía hacer para ser parte del pueblo. La circuncisión era cortarse el prepucio. Si no se cortaban el prepucio, no eran parte del pueblo, aunque fueran hijos de descendientes del pueblo. Entonces, eso es como que si usted nace en República Dominicana y usted no es declarado ni saca la cédula. Esa es la obra. ¿Ve? Esa es la obra. Y Dios es Dios de lo que no hacen la obra y de lo que hacen la obra, porque Dios es absoluto, dueño de todo. Entonces el versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está lo que le acabo de decir. Después que Cristo es formado en usted, entonces nosotros confirmamos esa obra de Cristo en nosotros. ¿Con qué? Con el cumplimiento de la ley. Que muchas veces piensan que yo mando a la gente a que no ore, a que no ayune, a que no vaya a la iglesia, a que no diezme, a que no ofrende. Y no es eso lo que yo le quiero decir. Lo que le quiero decir es que usted piensa, el ser humano piensa que por hacer esto es que se va a acercar a Dios. Y no es por eso. Eso simplemente habla de lo que ya Dios ha hecho en usted. Ahora, si usted no lo hace, entonces la obra de Dios no está hecha en usted. Pero si usted no lo hace y piensa que si no lo hace se va a perder, quiero decirle que no es por eso. Es por la sangre de Cristo, es por la muerte de Cristo, es por la resurrección de Cristo y porque la ley de la fe se manifiesta en ti. Entonces, dicho esto, continuamos en el capítulo 4, ya así, dándole entrada a la parte número 6, que es esta. Y sigue el apóstol Pablo enfatizando, fundamentando el único medio que usted y yo tenemos para llegar a la presencia de Dios, que es la fe. ¿En quién? En el camino, en la verdad y en la vida, en lo que Él hizo, en lo que Él es y en lo que Él representa. Dice, versículo 1 del capítulo 4, libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Ven? ¿Qué pues diremos? Que Abraham fue justificado por la carne, por lo que hizo, por la obra. Dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, mis amados. Mire, esto va a estar delicioso. Solamente usted tiene que sentarse, recibir, y Dios va a transformar su vida. Porque Él está ahí con ese anhelo de transformar su vida. Pero Él, de la única manera que lo va a hacer, es por medio de lo establecido por Él. No es por lo que tú aprendiste, no por lo que te enseñaron, ni por lo que tú investigaste. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. No fue por la obra. Mire, cuando te estén predicando y vienen y le hacen referencia que David hizo esto, que no hizo aquello, que no hizo lo otro, mis amados, ellos hicieron eso. Fue por la fe. No son justificados por lo que hicieron, sino por lo que creyeron. Ahora, por creer, entonces ellos manifiestan lo que hacen. Esto usted tiene que entenderlo. Si lo logró entender, usted venció. Usted va a tener a Dios a su favor en todo lo que haga, en todo lo que emprenda y en su vida. El versículo 4 lo repito. Porque, ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Dice el versículo 4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ve, si nosotros entendemos que por lo que hacemos es que vamos a agradar a Dios, entonces estamos diciendo que Él tiene que pagarnos. Estamos diciendo que Él tiene una deuda con nosotros, porque nosotros predicamos, cantamos, enseñamos y hacemos todo lo que nosotros entendemos. Entonces nosotros esperamos que Dios nos pague.
Y no es así, mis amados. Por eso no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe, para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice el versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire, si usted escuchó esto y su mente no cambió, a usted no hay quien lo cambie. Lamentablemente. Yo no entiendo y le pregunto a los muchachos, digo, pero es que la gente lee esto. ¿Cómo es que lo lee y no logran entender tan claro que eso está ahí? Que no es por obra. Pero lamentablemente tiene el Espíritu de Dios que revelarle, hacerle entender la diferencia entre una cosa y otra y cómo es que van conectadas. Cómo es que van conectadas. Porque si no sabe cómo es que van conectadas, se va a envolver como estaban los judíos. Sí, es verdad, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero si no te circuncida, no puede ser salvo. O es por la circuncisión, o es por la obra, o es por la muerte de Cristo, o es por la sangre derramada, o es por resurrección, por una de las dos. Ahora, si usted cree que es por fe, es imposible que usted no haga la obra. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque cuando usted cree, Cristo es formado en usted. Y entonces Cristo a través de usted va a cumplir con toda ley establecida. Él lo va a hacer a través de usted. ¿Qué usted tiene que pensar cuando usted no puede lograr hacer algo por libertad? No es porque te empujen, no es porque te digan que te va para el infierno, no es porque te obliguen, no es porque te digan que tú estás mal por eso. ¿Qué usted tiene que reconocer? Que Cristo le hace falta. Cuando yo tengo que obligarlo a usted, cuando yo tengo que enseñarlo a amar, cuando yo tengo que enseñarlo a perdonar, cuando yo tengo que enseñarlo a pedir perdón, cuando yo tengo que enseñarlo a predicar la palabra, cuando yo tengo que enseñarlo a diezmar, a ofrendar, cuando yo tengo que enseñarlo, es porque la formación de Cristo falta en usted. Es porque la obra de Dios, la de Dios, no la que nosotros tenemos que hacer, no la que Dios tiene que hacer en nosotros, no está completa. Porque cuando la obra de Dios está completa, usted no hay que obligarlo ni a la iglesia, ni hay que obligarlo a orar, ni hay que obligarlo a predicar, ni hay que obligarlo a diezmar, ni hay que obligarlo a hacer nada. Pero cuando la obra es completa, entonces no hay forma de que usted no diezme, no hay forma de que usted no vaya a la iglesia, no hay forma de que usted no viva de una manera confiada en Dios. No existe, porque ya la obra ha sido hecha en usted. Dice el versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea, eso es una buenaventuranza al hombre a quien Dios atribuye justicia sin tener que obrar. O sea, Abraham fue un buenaventurado porque sin hacer obra digna del cielo, él lo escogió. El apóstol Pablo, que lo que iba era matar a los cristianos rumbo a Damasco, Dios lo escogió. Son gente buenaventurada. Usted y yo, que somos parte de una iglesia, de una denominación, de una corriente cristiana, somos buenaventurados porque Dios nos escogió. Porque cuando Él nos escogió, nosotros andábamos en el mundo engañando, robando y haciendo de todo. Entonces fue por obra que Él nos escogió del mundo a nosotros. No fue por su gracia, por su misericordia. Por lo tanto, usted y yo debemos de continuar manteniéndonos en este camino por la fe en Cristo. Y Él nos va a usar en todo el sentido de la palabra. No quiera usted, habiendo venido por gracia, querer mantenerse firme por obra. Es una locura. Es una locura de la parte humana, de la enseñanza conforme a la carne. Si por gracia Dios nos sacó de ese mundo cenagoso, de ese lodo, de esa esclavitud. Entonces hoy queremos de que mantenernos de que por obra, no que si no ayuno, que si no oro, que si no esto, que si no aquello. ¿Entienden? Entonces
Vamos a entender a eso para poder orar, ayunar y hacer todas esas cosas. Para poder obedecer, debemos de dejar que Dios haga su obra en nosotros. ¿Qué es cuál? Formar a su Hijo Jesucristo en su vida. Y que ya ustedes de ser tan iracundo, tan desesperado, tan odioso, ¿ve? Tan desleal. Y sobre todo enseñador de la palabra por medio de la ley, siendo por medio de la fe. Dice el versículo 7 diciendo: bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyo pecado son cubiertos. Bienaventurados son aquellos, porque no nos lo merecemos. Si Dios lo hace por su amor, por su gracia, por su misericordia, pero queremos obligar a los demás. Dice el versículo 8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque somos culpables. Bienaventurados somos cuando Dios nos sacó, nos ayuda, nos fortalece. No nos los merecemos. Dice el versículo 9: es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esta bienaventuranza no es solamente para lo de la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? Representa la obra hecha para el pueblo escogido de Dios, la obra. Y esto nada más es para lo de la incircuncisión, el ser justificado. No, es también para lo de la incircuncisión, es para todos. Dios va a escoger a quien Él quiera, de donde Él quiera, para Él hacer su obra cuando Él quiera. Puede escoger de los católicos, puede escoger de los mormones, puede escoger de los testigos de Jehová, puede escoger porque Él es el dueño de todo y Él va a escoger a quien Él quiera. Y Él es el dueño. El justificar al ser humano no viene de hombre, viene de Dios. ¿Y por qué? Por su gracia, por su misericordia, por su bondad. No queramos seguir obligando a la gente a llevar cargas que no pueden, a hacer cosas que todavía Dios no le ha permitido hacerlas. No le atribuyamos eso, mis amados, que lo vamos a apartar más de Dios. Dice el versículo 10: ¿cómo pues le fue contada a Abraham la justicia? ¿Cómo? ¿Cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Porque cuando Dios los llamó, cuando Dios los escogió, no existía la circuncisión. Por lo tanto, no fue por obra que Él haya hecho, no fue por haberse circuncidado. Dice el versículo 8: y recibió la circuncisión como señal. Ven, después de ser justificado por la fe, por la gracia de Dios, entonces le puso como señal la circuncisión. Lo que te quiero decir con esto es que cuando Dios te escoja por medio de tu fe, entonces tú vas a poder cumplir con la obra. Lo mismo que he venido tratándole de explicar. Después que Dios te marca, después que Dios cumple su propósito en ti, en cambiarte a ti, en limpiarte a ti de tu pecado, en liberarte a ti de tu pecado, entonces te va a poner a cumplir con la obra. ¿Por qué? Porque no va a ser una carga ni para usted ni para mí. La ley no va a ser una carga. Vamos a cumplir con todo, pero ya no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Él. Sino por la inspiración de Él, por la guía de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Todos los que no son circuncidados, que creen en Dios, en la muerte y resurrección de Cristo,
van a recibir la obra de Él y serán justificados. Claro que no van a seguir en el mundo viviendo y haciendo y deshaciendo, no. Claro que es una nueva vida, pero que el Señor aquí está tratando con nosotros, los que estamos en la iglesia, que creemos que porque estamos en una iglesia, con nosotros los que nos llamamos hijos de Dios, que creemos que porque somos hijos de Dios, los de afuera se van a perder. Si no se arrepienten, si no se convierten, si no esto, ellos no pueden arrepentirse, ellos no pueden convertirse, al menos que no sean llamados y escogidos, como usted y yo fuimos llamados y escogidos. Entonces nosotros queriendo enseñarle obra, enseñarle ley, enseñarle a hacer, ¿cómo estamos? Estamos predicando otro mensaje que no es el que Cristo vino a predicar. Entonces usted y yo, que supuestamente somos hijos, que somos circuncidados, que somos judíos, porque eso es lo que representa ese pueblo de Dios, queremos llevarlo a ellos por donde Dios no nos trajo. Dios nos trajo por su gracia, por su misericordia. Entonces nosotros queremos traerlo por obligación. Queremos mandarlo a cambiar. Donde usted y yo mismos nunca pudimos cambiar, ni podremos cambiar. Entonces, estando adentro, estamos mal. Porque si predicamos obra y predicamos ley, sin predicar fe y gracia, muerte, resurrección, sangre de Cristo, nosotros entonces estamos conforme a la carne también. Aunque estemos en la iglesia, no estamos en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está tratando con esa gente que se convirtieron a Cristo, pero que siguen queriendo empujar a la gente a que se acerquen a Dios por medio de la circuncisión, por medio de la obra, por medio de la ley. Y no es así. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque creyó en Dios, en la obra de Dios, en el poder de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Creyó. Por eso fue justificado Abraham. Y usted y yo entonces queremos ser justificados por obra. Y usted y yo entonces enseñamos a la gente a que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. ¿Estamos bien o estamos mal? Analícese, estúdiese, piense, medite, a ver si usted está bien o está mal. Porque lo que nosotros predicamos es lo que nos justifica. ¿Por qué usted cree que Juan es calificado como el más grande de todos los profetas? Sin hacer milagros, sin abrir el mar en rojo, en dos, sin guiar un pueblo como David, sin construir un arca como Noé. Fue calificado como el más grande. ¿Por qué? Por lo que predicó. Eso es lo que nos califica como santo y puro delante de Dios. ¿Qué predicó él? El evangelio de arrepentimiento. ¿En quién está basado ese mensaje? En Cristo. Predicó, le preparó el camino a Cristo. Y eso es lo que lo califica como el más grande de todos los profetas. Entonces usted y yo vamos a predicar otra cosa diferente a lo que Cristo nos viene enseñando por medio de Pablo, guiado por su Espíritu. No, vamos a seguir predicando la fe y la obra que la haga Dios a través de nosotros. Pues la ley produce ira, oiga. Pues la ley produce ira. Cuando menciona la palabra ira, es todo lo negativo que usted puede imaginarse. La ley produce cansancio, produce desesperación. La ley produce agotamiento. La ley produce ira. La ley produce obligación, que cuando te aplican la ley, ¿qué tú haces? Vuelve para el mundo. Porque ¿quién puede con eso? Al menos que no sea que Cristo sea formado en nosotros y ya por él nosotros cumplamos con toda la ley. Mis amados, eso está muy claro ahí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ve, donde no hay ley, ¿qué hay? Fe, gracia, misericordia, Dios, Cristo. Entonces, no hay, cuando Él está, usted no está en pecado porque Él es la sanidad, Él es la santidad. Usted no es débil porque Él es la fortaleza. Usted no va a perdonar porque Él es perdonador cuando Él llega a su vida, cuando Él es formado en usted, que eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso fue lo que culminó con la iglesia en el aposento alto, cuando derramó su Espíritu Santo. Ahí lo selló.
Entonces, por eso ya, antes del Espíritu Santo derramarse sobre ellos, en el aposento alto, ellos tenían miedo, tenían temor, se peleaban uno con otro, deseaban que Dios mandara fuego en contra de la gente. Pero después que Cristo, por medio de ese Espíritu Santo, se derramó en el aposento alto, no, se gozaban por ser maltratados, se gozaban por ser perseguidos, se gozaban, ay Dios mío, porque hay un cambio en usted y en mí. Cuando su Espíritu llega, dice el versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto de los judíos, tanto de lo de la circuncisión, tanto como de la ley, como los que no somos judíos. Él es el Padre. ¿Por qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Oiga, te ha puesto por padre Abraham, delante de Dios, en quien él creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién? En quien él creyó. ¿Quién es que da vida? Dios. No es por lo que usted haga. Y llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el único que llama las cosas que no son como si fuese Dios? Pero nosotros queremos predicar a usted. Llama las cosas que no son como si fuese, porque Dios dijo que te va a dar. Dios dijo que te va. Ve cómo lo involucran en un sistema muy contrario. El único que hace las cosas que no son como si fuese es Dios, en quien Abraham creyó. Usted y yo debemos de creer en Él, en su plan, en su propósito, desde antes de la creación del mundo, que consisten en Él, en su Hijo, para gloria de su nombre. Dice el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. ¿Usted sabe qué significa en esperanza contra esperanza? Esperanza en que Dios le iba a dar lo que él le había prometido, en que Dios le iba a dar un hijo, aunque él era viejo, aunque Sara era estéril. Esperanza, ahora contra esperanza era que Sara era estéril, que él era viejo, que no había posibilidad. Ve, él creyó en esperanza, creyendo que Dios lo iba a hacer, y en desesperanza porque no había posibilidad. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe, se mantuvo firme, aunque era viejo, aunque Sara era estéril, se mantuvo creyendo que el Dios del cielo le iba a cumplir, hasta habiéndole dado el niño. Dios se lo pide que se lo sacrifique, y él siguió creyendo que ese mismo Dios que se lo dio, se lo podía devolver. Dios mío, mis amados, por esa fe que Dios va a hacer la obra en ti, tu hogar va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu economía va a cambiar, tu salud va a cambiar. ¿Pero por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Él, en que Él es el que sabe. Tú debes estar donde Él te diga que esté. Tú debes ir donde Él te diga que vaya. Tú debes hacer lo que Él te diga que hace. Tú debes de dejar lo que Él te diga que deje. Tú debes vivir lo que Él te dice que viva. Tú debes de buscar lo que Él te dice que busque, para que tú puedas disfrutar de la promesa de todos los beneficios de Dios en vida y asegurar una salvación eterna. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios por encima de lo que veía, de lo que no veía, por encima de lo que tenía, de lo que no tenía, por encima de todo. Se mantuvo firme y por eso fue justificado. ¿Y usted qué va a hacer? Vamos a ver qué usted va a hacer después de escuchar esto. Dice el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ve, convencido
esa situación que tú te encuentras negativa, esa situación adversa, esa enfermedad que tú tienes, mire, usted tiene que mantenerse firme, creyendo, confiado, feliz, gozoso, aunque muera. Porque si muere, entonces es ganancia y va a vivir una vida eterna con él. Pero si tú dudas por la situación en la que te encuentras, entonces tú vas a perecer, tanto en esta vida como en la que viene. ¿Ve? Porque no es mentira que hay que hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es creer y confiar en su Hijo, en la obra de Dios, en la formación de Cristo en nosotros. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, a quien Dios, por lo que creemos en él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Ven, ahí terminamos este capítulo 4. Dios es poderoso, Dios es bueno y nos está enseñando el único camino, la única vida, la única forma de nosotros encontrar su gracia, su bondad, su misericordia. Crea en Dios, no importa la situación que tú estés. Él te va a permitir que tú caigas en situaciones negativas, pero es para que tú manifiestes tu fe, creyendo que Él te va a sacar, creyendo que Él te va a sanar, creyendo que Él te va a libertar. No creyendo que tú vas a recibir la sanidad, sino creyendo que Él está haciendo lo que Él quiere. Porque una cosa es, podemos caer en ese engaño también. Que yo voy a morir creyendo que Él me va a sanar. Creyendo que Él me va a sanar. Pero esperando la sanidad. Tú lo que tienes que esperar es la voluntad. Porque eso es creer en Él, esperar la voluntad. Y la voluntad es formar a su Hijo en Cristo, en ti y en mí. Y si a nosotros nos va mal en la vida, ahí es donde dice la Biblia. Aquí mismo lo vamos a leer más adelante. Que para el que cree todas las cosas. No es eso. Todas las cosas obren para bien. A lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Formar a Cristo en usted y en mí. Hacer nueva criatura de nosotros. Entonces, todo lo que nos pase en el camino, sea bueno o sea malo, será para bien, para su propósito. Mis amados, en cualquier situación que usted se encuentre, tome fuerza, levántese, porque eso es para bien, para que tú puedas ver quién eres y Dios pueda cambiar tu vida. Solamente tienes que dar gracias, reconocer delante de Dios y Él va a hacer la obra en ti. Dios te bendiga, mis amados. Suscríbase a este canal si no se ha suscrito. Compártalo a sus familiares y amigos, coméntelo y denle me gusta, que así vamos a llegar a muchas personas a escuchar este mensaje que está engavetado. La paz de Dios para cada uno de ustedes.